Buenas tardes, el gusto. Hola, esto es La Voz del 21 y mi nombre es Mayra Calderón. Hoy les voy a presentar las principales noticias hasta el momento. Una de ellas, y con la que vamos a empezar, es que en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos está un proyecto de ley que busca que menores de 16 años, ya sea por delitos de sicariato o banda criminal, sean sancionados. Actualmente en nuestro Código Penal no existe esta figura, pero para analizarlo a profundidad ya estamos conectados con el abogado penalista José Arrieta, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21 TV. Bien, ahora seguimos conectados, ha habido una pequeña falla técnica y ya estamos enganchados con el abogado penalista José Arrieta. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo te va, Mayra? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí nuevamente. Uno de los casos quizás más emblemáticos de este tipo de delitos como el sicariato o banda criminal es el caso Gringallo. Actualmente no existe en nuestra legislación peruana un delito, o mejor dicho, un proceso para menores de edad. ¿Qué opina de este proyecto de ley que en esos momentos está en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos? Lo que sucede, Mayra, es que es un proyecto de ley que parte de una idea equivocada, para comenzar, ¿no? Y justamente esa idea equivocada tiene que ver con la supuesta inexistencia de un procedimiento para sancionar a las personas que infringen la ley penal y que se encuentran en este límite entre los 16 y los 18 años, ¿no? Yo lo he revisado en esto de tiempo que he tenido para hacerme una opinión sobre el mismo, y es un proyecto que en realidad tiene una serie de problemas y una serie de inconvenientes que creo yo, lejos de contribuir a solucionar esta problemática, más bien la van a hacer recrudecer, ¿no? Porque, para comenzar, no toma en cuenta que ya hay una responsabilidad penal, aunque especial, pero penal, del adolescente según el artículo primero del título preliminar del Decreto Legislativo 1348 que contiene el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, ¿no? Entonces, un primer problema que se genera por el hecho de que este proyecto de ley 8166 aparentemente no ha revisado la existencia de esta norma previa, es uno de superposición, ¿correcto? Porque lo que intenta regular este proyecto de ley
genera un conflicto porque está referido a un grupo de personas, destinatarios de esta norma, que ya están comprendidos en este Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, ¿correcto? Ujú. El proyecto de ley no dice qué pasa con este código en el extremo de los menores entre 16 y 18 años que cometen estos delitos graves que están mencionados en la norma, ¿no? En el proyecto de ley, como crimen organizado, en fin, todos los que están mencionados en esa norma, ¿no? Y entonces no se habla de una derogatoria, no se habla de cuál va a ser en todo caso la coordinación entre ambas normas, para comenzar. Ese es un primer problema, ¿no? Ujú. Que ya, dicho sea de paso, genera una impresión, digamos, bastante mala sobre la preparación que antecede a este proyecto de ley, ¿no? Porque si el autor ni siquiera ha revisado la existencia de la norma previa que se encarga de esto, digamos, ¿qué nos puede esperar para lo que viene después, ¿no? Un segundo problema que tiene este proyecto de ley, en mi opinión, Mayra, es que se parte de manera errada, ¿no? De que las sanciones que existen para los infractores a la ley penal que se encuentran en ese rango de edad son sanciones livianas, absolutamente, pues, nimias, ¿no? Que son una especie de palmadita en la espalda y nada más, cuando esto en realidad es alejado de la realidad, ¿no? Este código de responsabilidad penal del adolescente, que si bien no está vigente todavía en todo el país, lo va a estar en los próximos años, ¿no? Establece que una persona entre 16 y 18 años que comete un delito tan grave como el sicariato, por ejemplo, puede llegar a pasar 10 años internado en establecimientos especiales para menores, pero privado de su libertad todo el tiempo. 10 años, ¿no? Que no es un tiempo menor, ¿no? Ujú. Entonces, nuevamente, me parece que hay un problema otra vez al momento de fijarnos qué es lo que ya hay y cómo se va a mejorar esto supuestamente a través de este proyecto de ley Claro. supuestamente novedoso, pero que básicamente repite lo mismo cada cierto tiempo, ¿no? Esta idea de elevar las penas y poner penas cada vez más duras, como si eso fuera realmente a reducir la criminalidad, cuando todo lo que vemos indica lo contrario, más bien. Claro. Doctora Arrieta, hay una precisión. Por ejemplo, en el caso Gringallo, la persona, este adolescente, con problemas, evidentemente, había también pasado por este proceso de estar en un centro especial para reformarse, pero salía y volvía a delinquir, salía y volvía a cometer asesinatos. Entonces, ¿qué pasa para los adolescentes reincidentes? Que claro, aprovechan de repente la condición de que son inimputables para seguir cometiendo delitos. Sí, lo que sucede con el tema de los adolescentes reincidentes, Mayra, es que la problemática es ciertamente compleja, ¿no? No es una problemática que se vaya a poder resolver con tanta facilidad, ¿no? Como de pronto quisieran algunos legisladores, simplemente firmando una ley incrementando la cantidad de tiempo que van a pasar privados de su libertad para que nunca más reincidan, ¿no? Al contrario, ya que se habla del tema de la reincidencia, ¿no? Sería bueno revisar un poco de las experiencias comparadas de países en los cuales se tiene, digamos, un régimen bastante más severo en materia de menores de edad. Uno de ellos es Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y en Estados Unidos hay un estudio elaborado por el profesor Kelly, William Kelly, del año 2015, que concluye que uno de los predictores más importantes de la reincidencia justamente es la edad a la que la persona ingresa al establecimiento penitenciario. Mientras más joven ingresa, más posibilidades hay de que se reincida, ¿de acuerdo? Entonces, incluso si pensamos en casos dramáticos o muy graves como el de Gringallo, en donde ha habido reincidencia, ¿no? Que es algo muy lamentable que se debe intentar evitar, deberíamos preguntarnos primero si la forma más adecuada de luchar contra esa reincidencia es metiéndolos más temprano a la cárcel, cuando la evidencia lo que indica es que eso produce el efecto contrario, ¿no? Ujú. Ese es un primer problema. Un segundo problema es que lamentablemente, como se sabe también, estos establecimientos en donde se aplican medidas socioeducativas, el más conocido es Maranguita, ¿no? Lamentablemente no funcionan como deberían muchas veces por muchos problemas que van desde la falta de presupuesto a la falta de un personal humano adecuado, ¿no? Y entonces, en muchos casos, lamentablemente, este proceso de reinserción social o de, digamos, de reeducación que debería servir para combatir el riesgo de reincidencia, no se produce del modo adecuado, ¿no? Y Ajá, nuevamente, si sabemos que esto es así, ¿de qué forma el incremento del tiempo que se pasa en esos lugares va a servir para atacar ese problema, ¿no? Qué claro. bueno sería que hubiera una norma, por ejemplo, que plantee una reforma a estos establecimientos para garantizar la reeducación, ¿no? Pero no la hay. Lo que tenemos es un incremento sistemático de sanciones que no lleva a ninguna parte. Esa Y es la doctor, realidad. otra precisión. ¿Esta norma colisiona con los derechos internacionales? Ah, esa es una buena pregunta también. Sí, fíjese usted, hay un problema
con la Convención de Derechos del Niño de 1989. ¿Ya? Esto es una convención a la cual el Estado peruano la ha ratificado esta convención, ¿no? Y es una convención que si bien no establece de manera tajante, una prohibición de modificar la edad a partir de la cual las personas pueden responder penalmente, sí establece una serie de criterios generales entre los cuales se encuentra que la edad mínima bajo la cual se presume que los niños no pueden infringir la ley penal debería ser inferior a los 18 años, porque el concepto de niño para esta convención es justamente una persona que tiene menos de 18 años, ¿ya? Ujú. Es cierto después que vía interpretación hay una serie de países que han ratificado esta convención y aparentemente han encontrado una forma de adecuar sus legislaciones y permitir reducir la edad penal a pesar de que son signatarios de esta convención, ¿no? Pero esto merecería por lo menos un análisis, digamos, detallado y preparado para ver si vamos a incumplir o no un tratado internacional con todas las consecuencias que eso genera, que no aparece por ninguna parte en esta exposición de motivos que antecede al proyecto de ley 8166. Eso no está por ningún lado. Parece que el autor no se ha enterado que existe esta convención. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Arrieta, por estar con nosotros esta tarde analizando este tema muy importante que está en la Comisión de Justicia del Congreso. Muy amable. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima. Bien, ahora vamos a hablar de otras noticias. ¿Se acordarán ustedes las lamentables declaraciones del ministro de Educación? Pues bien, la Nación One Piece le ha respondido, ¿y de qué forma? A través de un video que ha dicho: el abuso sexual contra niños y niñas es un delito. No forma parte de la idiosincrasia de la comunidad, ni forma parte de las prácticas usuales. Vamos con esa noticia. Señor Ministro de Educación, Morgan Quiero, el abuso contra niños y niñas no es una práctica cultural de los vampis, es un delito. Más de 524 denuncias de abuso y acoso sexual se reportaron entre 2010 y 2024 contra docentes de la provincia de Condorcanqui, territorio Abajún y Vampís. En el distrito de Río Santiago se denunciaron 175 docentes por estos delitos contra estudiantes vampís del nivel primaria y secundaria, pero solo 121 fueron separados en toda la provincia. En el territorio vampís, 10 profesores denunciados por hostigamiento y abuso sexual continúan trabajando en las aulas. Solo 24 docentes fueron separados de las instituciones educativas Distrito Río Santiago. Gobierno Vampís informó al Ministerio de Educación, a la Dirección Regional de Educación de Amazonas, para que sancionen a los directores de UGEL por encubrir los casos de hostigamiento, pero no se pronunciaron. El Estado peruano no garantiza seguridad para los niños y niñas. Bien, esta noticia usted también la va a poder ver en perú21.pe, pero vamos a poner en contexto. Les voy a dar una información extra. Tucupi, que es la comunidad donde ha reportado los casos masivos de violación a estudiantes, niñas y niños, reporta 524 denuncias que se realizaron entre los años 2010 y 2024. Y de esto, como decía la integrante de esta comunidad, solamente 24 profesores fueron separados. ¿Qué es lo que ha hecho el Ministerio de Educación? Ha mandado, dice el ministro Quero, una delegación a estudiar el asunto. Pero sin embargo, hasta ahora no se ha conocido más de las acciones del Ministerio de Educación para salvaguardar la integridad de estos niños y niñas. Vamos ahora con otras noticias. Romy Chan, abogada penalista, estuvo con nosotros para analizar las reuniones secretas de la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuéllar, con el coronel Harvey Colchado. Estas reuniones que se hicieron, según la ministra, para ver antecedentes de los que aspiraban a un cargo público dentro de su sector. Vamos a ver qué opina Romy Chan. En principio, por lo que se cuenta en el reportaje, no habría una actitud dolosa, sino al contrario, lo que se aprecia es como una especie de
actitud que evidencia confianza, ¿no? Confianza en una persona que es miembro de la Policía Nacional, en que va a poder entregarle información respecto de terceros que considera puede ser relevante para un puesto público, ¿no? La pregunta realmente ahí, Mayra, y es muy interesante lo que ha pasado, porque además creo que va a servir también para muchos otros empresarios, es que tanto le podemos encargar eso a la Policía Nacional. Nosotros realmente podemos pedirle a la policía que extraoficialmente, ¿no?, nos entregue los reportes, por ejemplo, de si la persona ha tenido condenas, ha tenido denuncias, cuántas denuncias ha tenido, si han sido archivadas o no. ¿Eso es posible? Y la respuesta realmente es no, porque eso vulnera la intimidad de las personas y va justamente contra el derecho a la resocialización. Ajá. ¿No? Entonces, eso no es algo legal, ¿no? Hay algunas empresas, incluso en el Perú, que lo brindan extraoficialmente, que son empresas muchas veces integradas por ex policías de la nación, ¿no? Pero eso que es necesario que los ciudadanos sepan que no es regular. Y curiosamente, en este caso, la ministra no está dando el ejemplo, ¿no?, sino que también pretendía obtener esta información fuera del currículum, fuera de lo que la persona informaba, y para un puesto, y aquí lo que tú decías, ¿no?, porque consideraba que era una imposición de parte de la Presidenta de la República, ¿no?, que ahí ya se pasa a un segundo nivel y más bien se pueden corroborar algunas hipótesis que el Ministerio Público tiene respecto de esta participación tan efectiva que tiene la Presidenta en el Ejecutivo para interferir o intermediar a favor de otras personas. Uh-huh. Y seguramente más detalles vamos a ver a lo largo del tiempo, porque siempre se van dando informaciones de a poquitos y vamos conociendo, ¿no? Lo que ha dicho la ministra es que ella no tiene nada que ocultar y que las reuniones han sido transparentes, pero bueno, no las conocíamos, que era un detalle importante. Romy, hay otro tema también importante, y es que, por ejemplo, lo que hemos visto hace 2 semanas es el archivamiento del caso de pruebas rápidas contra Martín Vizcarra, que está muy en boga en estos momentos. ¿Por qué? Porque la Procuraduría lo que ha exigido es que se reabre el caso, que el Ministerio Público lo reconsidere. Y también se está pidiendo, por ejemplo, de parte de la ex procuradora Ampuero, que el fiscal valore hechos que no habría tomado en cuenta. Y en esos momentos el fiscal Villena, el titular del Ministerio Público, está siendo sujeto de una acusación constitucional por prevaricato, omisión de funciones, por este caso. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Debería el fiscal de la Nación reevaluar esta situación contra Martín Vizcarra? En realidad, Mayra, y aunque me duela mucho, porque a mí también me parece que todo lo que ocurrió con las pruebas rápidas realmente fue indignante para todas y todos los peruanos, pero lo cierto es que uno puede investigar a una persona una vez por lo mismo, pero tú no puedes investigar un montón de veces cuando no existe ninguna prueba nueva a una misma persona, porque eso va contra justamente su derecho o la prohibición de investigar 2 veces por lo mismo cuando existe duplicidad entre el sujeto, entre el hecho que vas a investigar y el fundamento por el cual lo quieres investigar. Entonces, realmente, si aquí el Ministerio Público hizo una primera investigación y en la investigación la más alta autoridad, que en este caso es el fiscal de la Nación, concluyó en que no hay nada más que investigar porque a su parecer no ha habido actos delictivos y no existe ninguna prueba nueva que justifique una reapertura, realmente no se puede reabrir, madre. Realmente no sería lo correcto, ¿no? No sería lo jurídicamente correcto. No porque sea el señor Vizcarra, sino porque no debería ocurrir eso en ningún caso. No, el error del Estado en la valoración no puede recaer en la persona investigada, ¿no? Y eso es algo pues que lamentablemente ya está hecho. O sea, no veo que en las alegaciones de la Procuraduría o en las alegaciones de la ex procuradora haya un elemento nuevo que tenga que ser valorado. Y creo que ahí está un poco la justificación de por qué el Congreso ha ido con esta denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación porque considera que no ha hecho su labor. Lo que realmente no sabremos es si habían o no habían pruebas, ¿no? Porque según lo que dice el fiscal es que realmente no las hay. Pero la ex procuradora la señora Ampuero ha dicho de que sí había material probatorio y que ese material no fue visto o no fue valorado por el Ministerio Público. Entonces, para ti, en esos momentos no hay cabida a que este caso se pueda ver nuevamente. Es que si ese material probatorio ya estaba en el expediente, entonces no es una cosa nueva.
Ajá. Es simplemente un tema de, digamos, por así decirlo, irresponsabilidad o de repente de ineficiencia de parte en la actuación de la Fiscalía de la Nación. Si es que, ojo, ese elemento probatorio realmente aporta o lleva a concluir que existe responsabilidad, ¿no? Pero si no es una prueba nueva, sino que siempre estuvo en el expediente, lamentablemente ese error, esa incapacidad, esa ineficiencia del Ministerio Público no puede recaer en el investigado. Esa es la regla de oro. Bien, este ha sido solamente un resumen de la entrevista a Romy Chan, abogada penalista. La entrevista completa usted la puede ver aquí, en Perú21.pe, en Perú 21 Televisión, al momento que usted desee. Pero ahora vamos con otras noticias. Flavia Maggi, en esta edición de Marcas y Mercados, ha conversado con los ganadores de los premios EFI, que se realizó el 12 de junio. Y bueno, estos premios se dan a la creatividad, a la innovación en temas de publicidad. Y Flavia Maggi ha conversado con Luciana Olivares y Ángela Castillo de Avinca. Vamos a verlo. Hola amigos de Marcas y Mercados. En la edición de hoy tenemos al gran ganador del Gran EFI. Estoy encantada de contar con Ángela Castillo de Avinca, porque ese es su nombre, su marca en realidad, y con Luciana Olivares de Boost. Entonces, chicas, gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Cuéntenme el caso porque cuando en realidad yo lo vi, cuando lanzaron la campaña, dije, ala, ¿qué fue? ¿No? Y me di el trabajo de ir a las tiendas, me di el trabajo de ir a ver si era realidad esto de cambiar tu pollo contra el otro y tal. Cuénteme, y al final, ¿no? La rematan, después de todo lo que hacen 360, la rematan con el regalo para el pollito para los niños. ¿Cómo nace esta idea? Me imagino que es desde el producto. Sí, de hecho, esta idea de hacer algo diferente nace ya hace como un par de años, en realidad, cuando vimos la calidad de producto que teníamos y que, de hecho, la marca no se estaba luciendo de la manera correcta y teníamos una oportunidad ahí de poder llevarla, ¿no?, a otro nivel. Y ahí le tocamos la puerta a nuestros amigos de Boost. Y fue hecho de los primeros proyectos que empezamos a trabajar juntos, el hablar de la marca y encontrarle una voz, un camino, un territorio de marca, ¿no?, para poder explotar ahí el tema. Sí, lo más lindo de este caso, y creo que lo has descrito bien, es que es un 360. Teníamos un productazo, pero teníamos que darle voz. Y lo primero que hicimos fue un ADN de marca, donde nos preguntamos cuál es ese territorio que va a ser la columna vertebral de todo lo que vayamos a trabajar, desde un packaging increíble, una comunicación, una experiencia en la tienda, qué sé yo. Y ahí llegamos a honestidad, porque Avinca es honestidad. Lo que comes, lo que dice que comes es lo que comes. Es pollo, es 100% pollo. Bueno, voy a hacer toda la publicidad acá. Y eso nos llevó a entender cómo tenía que hablar Avinca, de una manera fresca, de una manera honesta, simple. Y a partir de ahí dijimos, ok, ¿cómo se lo decimos al mercado? Teníamos que encontrar un nuevo packaging. Dio la casualidad que Ángela trabajó mucho y de manera muy intensa en encontrar un packaging que es a nivel de formato muy disruptivo, ¿no es cierto? Porque sí, estábamos buscando nosotros un producto que dentro del plan de sostenibilidad corporativo, ¿no?, teníamos este tema que saltó, oye, ¿cuánto contaminas con tus empaques? Entonces empezamos a ver alternativas en el mercado, mirando un poco experiencias de fuera, porque acá, digamos, todos han mantenido un poco el status quo, y empezamos a ver qué opciones había, y encontramos un material que era 100% reciclable, ¿no? Entonces se acopia, se pueden hacer bolsas de basura, entonces como que dijimos, oye, este material está fenomenal, lo necesitamos, lo queremos, y nos tomó tiempo porque lo desarrollamos acá en Perú. No, o sea, no fuimos a traerlo de fuera, sino hablamos con un proveedor local y dijo como yo lo puedo hacer, ya lo estoy tratando de hacer, tenía unas filiales en algunos otros países y empezamos a trabajarlo a medida porque era un producto congelado la mayoría y era complejo, ¿no? O sea, en la góndola de congelado actualmente creo que es el único empaque ahorita que es 100% reciclable.
Entonces así un poco nació, les contesto, oye, tenemos también este material, queremos que las bolsitas se paren. En esa época nuestras bolsitas anteriores no se paraban, no estaban en el formato de góndola, probablemente al tamaño, entonces a veces tenías que doblarla justo del lado donde estaba el logo. Entonces empezamos a conversar un poco de las necesidades que teníamos, de lo que veíamos, y así llegamos a la idea, bueno, justo ahí se lució. Claro, al final que necesitamos un packaging rompegóndola, eso es lo que queríamos. Claro. Entonces, no es tradicional, por ejemplo, encontrar a los cárnicos con un color verde. Por lo general son las verduras, las frutas, pero eso era un paradigma, porque finalmente podíamos mostrar frescura. Así es. Y eso es lo que hicimos. Tal Entonces, cual. hicimos este packaging lindo, donde teníamos el tenedor, las onomatopeyas, eso nos sirvió para poder vestir todas las tiendas. Y al momento de ya decirle al mercado nuestra personalidad y nuestro nuevo posicionamiento, quisimos hacerlo con mucho humor. Claro. Y sí es verdad que nuestra promesa es que pruebes un pollo de verdad. Y ahí fue donde dijimos, bueno, hagamos esta promo, donde tú me traigas un pollo de juguete, ¿no? ¿Ya? Y yo te voy a dar tu pollito, te voy a dar descuentos. Era un descuento. Eran efectivamente. descuentos y todos estos pollos que nos entregaron se fueron a juguete pendiente. Entonces, siempre quisimos cerrar el círculo e inclusive nuestro eslogan es ese, honestamente, que es algo que usamos Exacto. muchísimo en el social media, que también hacemos para Vinca. Entonces, por eso nos gusta tanto, bueno, que hayamos sido los ganadores, porque honestamente ha sido toda la rueda. Ya. Toda la rueda y sigue siéndola, ¿no? Manteniendo Tal cual. esa coherencia entre el producto y la comunicación. Sí, porque hay que ser consistente, y una cosa de las que más me gustó fue lo de el recurso del humor, ¿no? Del pollo este que usan lo que usamos para nuestros pets, no Sí, para tal nuestros cual. animales, Así es. y para poder hacer tangible una propuesta que es real. O sea, yo sí me acuerdo en la época de la pandemia, que nace todo que hacían pollo delivery, Sí. ¿no? Y ahí dije, man, ya, sí existía esta marca, ¿no? Y ahí le empecé a dar oportunidad a esta nueva marca, que me pareció bacán, súper rica, súper chévere. Y luego cuando veo todo este cambio que hace, me parece súper interesante. Pero lo más interesante es, en una categoría commodity, como Tal es cual. el pollo, Sí. ¿no? Cómo entra un jugador disruptivo con humor a romper la categoría y a decir, sin decirlo, ¿no? Yo tengo pollo de verdad. Ahora, no es que el resto tenga pollo de mentira. Para nada. Porque, No estamos diciendo eso. No están diciendo eso. Es el pollo de verdad porque es el nugget de verdad, Así es. ¿no? Entonces me gustó mucho esa cosa 360. Y sobre todo el proyecto final que tienen con Juguete Pendiente. Cuéntame un poco sobre Juguete Pendiente. Bueno, nosotros ya habíamos trabajado previamente algunas campañas con ellos de friaje y otras cosas, pero nos faltaba ese match, ¿no? Y en la campaña, y justo se presentó el tema de juguete, el nombre de la ONG ayuda bastante, Sí. ¿no? Porque era cambia tu pollo de juguete por un pollo de verdad, y por ahí vino el tema, teníamos contacto ya con ellos, entonces les tocamos la puerta, ellos fascinados de la campaña. De hecho, Estefanía ha estado en contacto conmigo incluso ayer que estuvimos en el camp, en la premiación, súper contentos por el resultado, y bueno, siempre seguimos trabajando con ellos varios proyectos. Nos parece que los programas que tienen, a quienes ayudan, están súper acorde y podemos hacerlo, ¿no? Entonces, vino de hecho por la agencia la idea y fue como, oye, nosotros ya trabajamos con ellos, entonces vamos, no, Claro. no lo dudamos ni un segundo. Claro, y me encanta esta parte de la responsabilidad social, ¿no? Me encanta esa parte de la responsabilidad social que lo hemos visto en realidad en muchas de las campañas que se han premiado en el EFI este Es año. verdad. Hay muchas campañas que terminan no cerrando, pero sí es un pilar fundamental la sostenibilidad, el poder hacerlo, en hacer realidad los sueños, en poner un poco de nuestro lado para poder ayudar a este país que tanta falta nos hace y tanta anemia tenemos, ¿no? Sí. Y lo interesante también es que la responsabilidad social, y lo demuestra esta campaña, no tiene que ser solemne, no tienes que tener un tono de comunicación necesariamente como hiperfeeling o triste o nostálgico. Es humor. Con humor hemos trabajado con Juguete Pendiente. Hemos podido hablar de nuestro atributo de producto, que es nuestro 100% pollo. Hemos hecho reír a la gente, hemos dado unidad
a todo touch point que hemos tenido también con nuestra audiencia. Y Flavia, otra cosa interesante es que no es una campaña pues con un enorme presupuesto. Eso también me llamó la atención. Claro, pero ha sido muy inteligente y el presupuesto que hemos tenido, hemos dicho, bueno, ya a ver, ¿dónde vamos a lucirnos más? Y es en lo que nos hemos concentrado. Y cada vez que veíamos un camioncito de Vinca, era como tener el panel, ¿no? Como tener una valla móvil. Nuestros camiones fueron parte de la campaña, bueno, siguen circulando por Lima con el rebranding, y fueron parte esencial porque, bueno, flota tenemos porque hay que distribuir, entonces era como, esto es... Eso es un recurso que tenemos que usar, o sea, tal cual. Los recursos son escasos en comunicación, ¿no? Exacto. Nunca tenemos plata, todo es carísimo, producir, todo es caro, pero, y hay que utilizar lo que tenemos, y hay que utilizarlo de manera inteligente. Les contaré que han competido con casos súper interesantes, y al final la discusión del jurado fue prácticamente unánime. Sí, un caso tan simple, ¿no? Porque es un caso simple, no es esta cosa compleja con esta megaproducción y los batimillones, sino es algo muy bien pensado, todo cerradito y, como dices, honestamente, la han hecho linda. Bueno, qué lindo, ¿no? Que haya sido unánime. Nos sorprendimos muchísimo. Hemos gritado, saltado, entre onomatopeya, lisura. Todo hemos hecho, ¿no? No podíamos más, nos hemos quedado sin voz, hemos festejado, celebrado y obviamente la pregunta fue, bueno, ¿y qué vamos a hacer el próximo año? Sí, bajamos de ese escenario y fue como, bueno, ¿cuántos voy a tener el próximo año? No, ¿qué otras cosas vamos a hacer? ¿Qué otras cosas van a trabajar con juguete pendiente? También. O sea, yo creo que a partir de esto los retos se vienen mucho más grandes, con las limitaciones de presupuesto, pero siempre con creatividad, con buen humor y con ganas de hacer las cosas bien. Tenemos un territorio, la belleza de un buen territorio es que no es inagotable. Y la honestidad como tal, primero que es algo que necesitamos como país, esa es otra cosa como bien importante, es refrescante. O sea, la gente está harta de los floros, está harta que te hablen en difícil, de la mentira. Entonces, la honestidad, estoy convencida que va a ser este paraguas donde vamos a poder encontrar distintas cosas. Y lo hacemos hasta ahora. Sí. Porque incluso un post no podría ser el post que podríamos hacer en Avinca si es que no tuviéramos la honestidad como bandera. Es verdad. Y yo creo que eso es en lo que tienen que pensar las marcas, en invertir, en pensar en un gran territorio, en un gran ADN y sobre eso empezar a jugar. Sí. ¿No? Y hay algo importante, es que tiene que ver con el ADN y el territorio, pero además tiene que ver con esta sociedad súper comunicada en la que estamos viviendo, porque recibimos millones de mensajes diarios. Todo el día estamos bombardeados de marcas en diferentes ventanas, porque ya vas a algún lado y está el camión, el otro, el panel, la publicidad, estás te sale su teléfono, te salta publicidad de todo. Y cómo el uso del humor logra conectar, ¿no? Con este consumidor hipercomunicado, que ya estoy harto que me digas cosas, estoy harto que me quieras vender cosas, estoy harto, pero como a través de este recurso tan simple, que es el humor, y un territorio tan importante como la honestidad, se logran los resultados que ustedes han logrado. Totalmente, de acuerdo contigo y con Luciana y lo que hablaba, y de hecho ayer que estuve en el camp, en todas las ponencias la gente hablaba de la desconfianza que tiene el peruano en general por toda esta situación que pasamos en los últimos años, ¿no? Y qué difícil o qué complicado es que alguien sea honesto contigo. Sí. Entonces creo que ese territorio, es infinito, porque honestidad es algo y un valor que creo que a algunos nos falta en algunos casos, ¿no? Que vemos y hemos sabido capitalizarlo, ¿no? Y entonces me parece maravilloso lo que estamos logrando. Claro, y hemos podido, y eso mezclado con el tono de comunicación. Y yo creo que en tiempos donde las marcas, y eso me parece súper bien, tienen propósito, buscan tener propósito, se han vuelto muy solemnes. O sea, tanto que ves festivales de creatividad como Cannes, que tiene que abrir una categoría humor ya para obligar
como Que no marca, tenga. como marca y como agencia, amigo. Ya no seas tan serio todo el tiempo. Pero tú sabes que yo creo que ese no es un problema de los creativos, de las agencias. Yo creo que es un poco de temor de los clientes. Sí. Que Te la no doy. se atreven. Totalmente. Porque los creativos, imagínate, y mientras haya resultados, Así es. bienvenidos, ¿no? Pero yo creo que hay un Sí. temor muy grande de, y si el humor se come la idea, y si el humor se come a la marca, y el humor es lo que más vende, y lo sabemos. Es real. Bueno, esa es una frase pues que, bueno, quien tiene muchos años en esta industria la ha escuchado alguna vez. Y es terrible, ¿no? Porque ahí es donde te pierdes las grandes oportunidades de hacer cosas brillantes y trascendentes. El humor es una herramienta para poder conectar con tu audiencia, sí o sí. Y creo que tenemos que atrevernos, y por eso nos encanta trabajar con Avinca, porque, mira, desde que les contamos la idea, fue como, y desde que les enseñamos el packaging, o sea, el packaging era súper achorado, es súper achorado. Que le enseñes era un verde a un 360. cliente que ha estado acostumbrado. O sea, ellos tenían, ¿no? Teníamos Jugaban una con verde, parte de Sí. verde. pero no este verde y no, digamos, estas onomatopeyas o qué sé yo, y fue como, go, ya, y hacemos esta idea, ya, go. El casting del spot, de los 2 spots que hicimos, Sí. pucha, nos reíamos, pero ya no podíamos más de la risa, Qué ¿no? bacán. Cuando los veíamos. Entonces, hemos cuidado cada detalle, y Es así verdad. tiene que ser también. Esa Sí. es otra cosa como bien importante. Hemos curado cada uno de los pedacitos de la comunicación que hemos desarrollado. Sí. Qué rico trabajar así, ¿no? Divertida, contenta. Nos hemos divertido mucho haciendo esto en realidad. Creo que se nota la complicidad incluso entre la agencia y nosotros siempre disfrutamos estar juntos, pasar un día juntos, si hay shooting, si hay algo, nos divertimos. Y la pasamos bien, y efectivamente hay que arriesgarse, ¿no? Y Así es algo que cuesta, y sí, o sea, hay que convencer a varias personas y algo, espérate porque tengo que hacer unas llamadas. Sí, pero las hace. Sí. Las hace y mueve cielo y tierra. Le acabamos de presentar una idea que no puedo contar, y era como, bueno, es difícil, pero lo vamos a hacer, no te Claro. preocupes. Tal cual, o sea, entonces hay que hacer que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, sí, hay que cambiar algunos mindset, hay que estar ahí, explicar un poco más de repente algunas cosas, pero Ujú. la idea es que pase y arriesgarnos un poco, porque el que no arriesga no gana finalmente. Así es, exacto. Bueno, chicas, me ha encantado tenerlas. Creo que el próximo año tienen un reto gigante, o ya este año, ¿no? Así es. Para el proyecto del próximo. Les agradezco horrores que hayan venido, las felicito una vez más. Gracias. Me encanta lo que han hecho. Y amigos de Marcas y Mercados, nos vemos en una próxima edición. Espero que se hayan divertido. Y hablando de los ganadores de la premiación EFI, mañana a las 4 de la tarde, Perú21.pe va a transmitir la premiación. Yo estaré dándoles la voz para que no se pierdan esta edición. Y por supuesto, a través de Perú 21 TV. Ahora nos vamos con otras noticias, porque Carlos Cabanillas, en La Voz del 21, entrevistó a Alfonso López Chau, rector de la Universidad de Ingeniería. ¿Quién es este personaje? Bueno, tiene un pasado aprista, es simpatizante de Haya de la Torre, y lo que ha dicho es lo siguiente. Escuchemos. Amigos de Perú 21, estamos con el doctor Alfonso López Chau, precandidato, rector de la UNI, y va a hablar de todo ahora con nosotros. Bienvenido, doctor López Chau. Precandidato, podemos decir, Precandidato, sí. ¿no? Aunque ya en la web dice que ya va a comenzar a comportarse como candidato, ¿no? Y no sé qué significa eso. ¿Más reuniones, más trabajo? En realidad, para mí, lo mismo. Lo que pasa que en esta coyuntura que vive el país, Ujú, no se puede esperar. Los jóvenes no pueden esperar claro, y piden definiciones de sus líderes. claro. Y hay que salir a dar batalla, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Cuál es la batalla principal o las batallas principales? para Yo creo López que el Chau? país está polarizado, Sí, ¿no? Entre lo que llamo la mentira, la traición, la corrupción, el abuso, la competencia, la posilga y los valores democráticos y republicanos, ¿no? Y la sed histórica de transformación en el país. Eso es para mí la división. No es posible. una división moral. Claro, no es posible que nadie diga nada entre una constitución que para todo efecto práctico
es la constitución fujimorista de Alberto Fujimori, Claro. un hombre que renegó de la patria, que fue candidato a Japón, ¿no? Y que hizo lo que hizo y que estuvo condenado y preso versus la constitución de Ayala Torre. Claro. Eso no es posible moralmente. No tiene ninguna justificación. Claro. Los que querían recuperar el capítulo económico, tranquilamente pudieron sacar el capítulo económico de la del 93 y ponerla a la del 79. ¿Usted haría eso? Sí, claro. Porque lo que lo Sin diferenciaría... temblarme la mano. ¿Sí qué? Sin temblar la mano. Porque claro, muchos quieren la 79, pero quieren otro modelo económico, ¿no? Entre ellos Antauro y otros más. Usted, ¿cuál es el modelo para López Chao? ¿Cuál es el modelo económico? ¿Cuál es el modelo de producción, de crecimiento que usted reivindica? Yo voy a decirlo abiertamente, es economía social de mercado. ¿Y eso qué es? Pero está en la Constitución del 79 Ajá, y está en la 93. claro. Pero economía social de mercado tipo Alemania, donde nace la economía social de mercado. El concepto de economía social de mercado nace en Alemania. Eso es una verdadera economía social de mercado. ¿En qué año fue eso? Con Donde el Estado- ordorismo, creo, ¿no? No, donde el Estado en Alemania no hay universidades privadas. Las mejores son públicas. Claro, Y la Volkswagen el Estado tiene acciones en la Volkswagen. claro, En cambio, la de acá se parece a la de Haití, ¿no? claro. Entonces, ahí hay un debate, ¿no? Hay cosas buenas en el 93 como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo. Pero para mí la diferencia más importante, la economía social de mercado no es la diferencia. Porque si no, no lo hubiera firmado Roberto Ramírez Villar. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que la redacción que tiene la Constitución del 79 es mucho mejor. En el fondo es economía social de mercado. Esa es la verdad de las A cosas. pesar de que la de 93 ya tenía un montón de adendas, ¿no? De correcciones, incluso lo ha sacado la firma de Fujimori, ¿no? Sí, pero no les importa. Para todos ellos es como para todo el pueblo y la Constitución de Fujimori. ¿No cree que se parece mucho las dos constituciones al final? Salvo algunas ¿A qué? cosas. Que al final, hechas las sumas y las restas, ¿se parecen bastante las constituciones? Qué bueno que dice eso. Hay quienes sostienen que el 70% de los artículos del 79 están en el 93. Claro. Sí, pero lo que hacemos política sabemos la diferencia, ¿no? Claro, simbólico. O sea, hay detalles Claro. que tienen que estar en todas. No hay constitución en el mundo que no diga que va a defender la educación. Claro. No hay constitución en el mundo que no diga que va a promover la salud. Ahí no está el problema. Ahí no está el problema. El problema está en un punto central. La Constitución de Ayala Torre es el máximo de unidad que consiguió el pueblo peruano. Más consenso, El más consenso. más legitimidad, digamos. Porque fue firmada, elaborada por una comisión, Claro. elaborada por Andrés Tausen Escurra, aprista socialdemócrata de Izquierda Democrática, Roberto Ramírez del Villar, un hombre social cristiano de derecha, Héctor Cornejo Chávez, un social cristiano de izquierda, si se quiere, y por un comunista marxista-leninista como don Jorge del Prado. ¿Quién consiguió esa unidad? Claro. Porque mucha de la izquierda no la firmó, ¿no? Mucha de la izquierda que ahora la reivindica no la firmó en su momento, ¿no? Mucho de la izquierda es mucha gente, creo que Antauro es el que la reivindica, no sé si otra parte de la izquierda. Acción Pero en Popular realidad, no estuvo, pues, ¿no? No, pero Antauro, nosotros lo dijimos primero, Claro. es la verdad de las cosas. Empezamos a recuperar el pensamiento de Haya, y está escrito en los libros, publicaciones. Ahora, ¿cómo volver a la Constitución 79 sin una constituyente? Porque hay gente que dice, ok, me gusta la Constitución de Haya, ok, pero me preocupa la constituyente. Porque claro, la conformación de una constituyente, históricamente, usted recordará que en el 2001 se quiso hacer una constituyente y al final se llegó a la conclusión de que era muy peligroso. ¿No? ¿Para quién? Bueno, lo que pasa es que hay esta idea de la constituyente pues, puede ser un poco autoritaria, ¿no? No, En creo esa que- época estaba, creo que Discanseco, del Castillo, algunos Sí, en una comisión, ¿no? Sí. Sé que hubieron personas que estaban dispuestas a recuperar la Constitución Sí, del 79, casi se del llega a eso, 79, donde habían apristas y no apristas. Sí. Y también hubo un grupo de personas que no querían la Constitución del 79.
Entre los que no querían, también habían apristas y también habían elementos de una izquierda en ese entonces radical. En cuestión, ahí están las actas del Congreso y está la votación. Claro. Uno de los que estuvo por el retorno a la Constitución del 79 fue Pepe Lucho Alvarado, presidente de la Comisión del Centenario del APRA. Delgado. Delgado. Sí. Es su amigo, pues, ¿no? Claro, claro. Claro, como usted estuvo en ese evento de Haya, ¿no? ¿Qué tal el evento de Haya? ¿Siente que los apristas están más con usted que con el APRA formal, entre comillas? Bueno, no lo sé, solo sé la opinión de algunos dirigentes, ¿no? Entre los que están Pepe Lucho, claro. Delgado, la secretaria general, Pues sin bien. que nos pongamos de acuerdo. Claro, claro. ¿Y por qué hubo coincidencias? Porque son hallistas, y yo también lo soy, esa era la coincidencia. Claro. Solo que yo soy militante del APRA y yo no lo soy, pero soy hallista, ¿no? Claro. ¿En qué soy hallista? En el rol del Estado. El rol del Estado. Eso define al APRA. Ahora, hay otros que piensan ir por otro lado, ¿no? Lo Claro. que define al APRA es el anticomunismo. Bien grueso, ¿no? Sí. Si uno revisa la biografía, no hay. El APRA siempre fue de izquierda democrática, de centro izquierda, y polemizó con Mariátegui. Y Claro. en esa polémica han pasado los años. Y yo creo que los años le dan la razón a quien planteó desde el inicio que la contradicción principal no era de clase, sino de pueblos. O sea, Haya. A su amigo de izquierda no le va a gustar mucho eso, ¿no? ¿O sí? La vida ya lo pone así, ¿no? La Claro. vida. El partido la contradicción geopolítica y de pueblos, Claro. ¿no? El partido de varias clases sociales, no Claro. de una sola clase. Ahora, todo el mundo quiere, perdón, A ver, todo el mundo quiere, digamos, una educación pública de calidad, una salud pública de calidad. Yo creo que no hay nadie, hasta la derecha, que hiciera eso. Pero, ¿cómo hacemos? Porque como usted es profesor y sabe muy bien, el papel aguanta todo, ¿no? Yo puedo poner en la Constitución, como lo hay ahora, educación gratuita, de calidad, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionar eso? El Estado, hacerlo eficiente. a ver, hay que ir descartando cosas, Sí. ¿no? Perdón, Javier Zapata, ¿Cómo compañero está? también. ¿Cómo está, Javier? Primera pregunta. ¿La solución la puede hacer solo el mercado? Evidentemente no. Tiene usted razón, y hay que subrayar, evidentemente no. Claro, ¿Queremos una economía en que el Estado lo haga todo? Evidentemente no. tampoco. En los grados Claro, de qué tanto mercado y qué tanto Estado está la solución. ¿Quién define esos grados? claro. La política y el talento de los políticos. No hay nada escrito sobre eso. Claro, Por ejemplo, en este debate sobre la industrialización que nace en Haya, ¿no es cierto? claro. Clara y certeramente con Haya. La derecha más absurda del país decía: la mejor política industrial es la que no existe. Claro. El debate se acabó, ya lo hizo la Marina, ¿no? Si fueran consecuentes, tendrían que criticar a la Marina. Sería privada. Tendrían que criticar a la Marina por lo que está haciendo, ¿no? Y la Marina es el Estado y está haciendo industrialización naval con encima una empresa del Estado que se comporta como si fuera una empresa privada, ¿no? Con requisitos privados, con estándares privados. Ahora, alguien le diría, ¿y las empresas estatales de la época de Alan, por qué no funcionaron? O la época de Velasco. Creo que es cierto. Y la pregunta es, ¿alguien puede defender eso? Nadie, ¿no? Claro. Nadie va a defender eso. Nadie va a defender eso. Pero hay empresas estratégicas, sí. Sí, claro. Ejemplo, la Marina. La Marina. Con el tremendo dique que está haciendo. Algunos le dirían, bueno, Petroperú y Sedapal, ¿qué hacemos? ¿Cómo?
¿Qué hacemos con Petroperú y Sedapal? Que son estratégicos. Tienen algunos En problemas. Sedapal yo siempre estaré en contra de la privatización del agua. No, Ahora hay una brecha, ¿no? Para llegar. no siempre estaré, nunca estaré de acuerdo. Ujú. En cuanto a Petroperú, tendríamos que ver en el terreno, con los datos normales, no los tengo en este momento. Pero por principio yo no tengo ningún problema. En FONAPE hay empresas del Estado Claro, con ISOs de premio, claro. rentables. O sea, ahí las deficiencias. Hay rentables, Mm, ¿no? La hidroeléctrica de Machu Picchu es una de ellas, por ejemplo. mm. O sea, hay experiencia. Pero en la política moderna, los estados en algunos casos apuestan y conservan un porcentaje como estado, ¿no? En otros casos tienen un accionista mayoritario y luego cotizan en bolsa y se lo dejan a los privados. ¿Qué le parece a la presidenta? O el gobierno, mejor dicho, de la presidenta y su equipo. Deja mucho que desear, ¿no? Deja mucho que ¿Por de desear. gobierno o por errores de gobierno? ¿O por otras cosas? Errores estratégicos Por ejemplo, algunos... de política económica y de Estado. Oh, Le digo el más importante de todos. Yo vengo de una reunión en ESAN, donde estaba un expositor peruano, profesor en Harvard, de apellido Fiore, si no me equivoco. Y él decía, las universidades son los caballos del desarrollo, no son la carreta. ujú, Y en el Perú se pone la carreta delante de los caballos. ujú. Entonces, en el rol de la universidad, por ejemplo, Chile le dedica a la ciencia y tecnología casi el 4% de su Producto Interno Bruto. Ujú, Y el Producto Interno Bruto de ellos es 300 mil millones de dólares. ujú. El del Perú es 1 punto y tanto. Y su PIB es 250 mil millones de dólares. Ahora, pero eso es con la plata del modelo chileno. ¿O no le gusta la plata del modelo chileno? No, pero eso genera envidia, Claro. envidia sana, ¿no? Pero esa plata se recauda con el modelo económico, ¿o no? No, a ver, en el modelo chileno, ¿de cuál me pregunta? El que Chile. hizo la concertación. ¿Le gusta la concentración? Claro, el Huachile la hizo el centro de todo en América Latina. Pero es libre mercado, ¿no? O sea, una izquierda, digamos, o no. No le gusta... No, Es una izquierda moderna. en todas partes hay libre mercado, Claro. pero no absoluto. Claro, hay niveles. En Chile nunca hubo libre mercado absoluto y lo tiene en el cobre como expresión. Ah. Y el otro dato, el más importante de todos, estratégico le dije, ¿no? Chile tiene un fondo soberano de riqueza, Ajá. el Perú no tiene. Por eso el Perú tiene más reservas que Chile. Usted me preguntará, ¿y qué son los fondos soberanos de riqueza? Se parten las reservas, primero se garantiza la estabilidad monetaria y lo que sobra se invierte estratégicamente con mayor rentabilidad. Mm. Chile tiene, México tiene, Brasil tiene, Corea del Sur tiene, Francia tiene, el Perú no tiene. Chile también tiene que el cobre va a las Fuerzas Armadas, una parte, ¿no? Ahí exageran, creo, ¿no? No le gusta esa parte. No me gusta porque soy peruano. Pero sí le gusta, digamos, la minería. Está a favor de la minería. Claro, claro. Pero la minería tipo Canadá, tipo Australia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La negociación con el capital. La diferencia es el respeto a las comunidades. Ah. El respeto. Que son socias de repente en algunos casos, o que se les da parte de, se les participa. No necesitamos que sea socio. Mm. Basta con el respeto a la comunidad. Tú no puedes ir y plantar lo que te dé la gana. Respeta, Claro. si te piden estándares de preservación del medio ambiente, lo respetas, ¿no? Pero acá no hay eso, más o menos. Porque por algo no sale de Tía María, ¿no? Porque la comunidad no le dan permiso. Yo me imagino que deben haber problemas serios, ¿no? Claro. Si no, sería muy fácil. Yo le pongo un caso. Ajá. Vivido. Viaje de Cusco a Chumbivilcas. Incluso también de Ayacucho. Ujú. Las carreteras con baches, rotas, deterioradas. Y salen los camiones mineros con escolta. ¿No le pueden poner carretera a ese pueblo? Claro. Las mismas minas. Bueno, se paga el canon, ¿no? Pero no llega. ¿O es suficiente el Pero canon? los mismos mineros, ellos salen con sus camiones. Mm.
salen con sus camiones. En otras palabras, resumiéndole, la industria minera, la minería, porque no hay industria minera, no es el salario de los peruanos hasta el momento. Hay que exigir de esas utilidades y de esos minerales que algún día... El salario de Chile, decía, ¿no? Allende, ¿no? El cobre. No sé si la frase es de Allende, ¿no? Pero ya se quedó, ¿no? Claro, claro. Pero, bueno, eso es. ¿Qué piensa ahora que se haga vuelta a judicializar la política? Que todos entran presos, parece. Creo que Sin por eso he sentencia, planteado ¿no? que se requiere un pacto histórico, ¿no? Para parar un poco la cosa, ¿o qué? Un pacto histórico, un gabinete de unidad nacional. Es como cuando en una familia hay divisiones, o usted con sus amigos, ya, ok, pongámonos de acuerdo. Ya, primer tiempo tú, segundo tiempo yo. Ok, ya, de acuerdo. ¿No? Difícil, ¿no? O por lo menos difícil, pero no hay otra salida. Claro. La política es el arte de decidir entre varias opciones la mejor. Y el acuerdo no es un arreglo bajo la mesa. No es entrega ni arrear banderas. En el acuerdo ingresa la fuerza de los que acuerdan. ¿Qué fuerza? La fuerza intelectual, la fuerza de los valores, la fuerza operativa de los gestos democráticos. Todo eso entra en la fuerza. Quien tenga mejor planteamiento en un acuerdo es el que gana. ¿Por qué es tan crítico del Congreso? ¿Por impopular o alguna ley específica que no le gusta? Estaba viendo su entrevista. A ver, cuando uno ve que un grupo está tomando todas las instituciones, igualito a lo que le hicieron a los apristas, Fujimori y Montesinos. ¿Usted cree que estamos en dictadura? No me cabe la menor duda. Ah, sí. Claro, se llama tiranía electiva. Tiranía electiva, que es lo que se practicó en México. ¿Y qué institución está tomando? ¿Qué cosa significa tiranía electiva? Usted toma las instituciones y le da apariencia de democracia. Ajá. Eso es el Estado pensando. ¿Qué haría en un 100 días de gobierno, de los primeros 100 días, un gobierno de López Chao? Creo que todavía es muy pretencioso para hablar de eso, ¿no? Todavía falta que se den las elecciones, se den la inscripción. Yo tomo esta actitud por una actitud moral, por no dejar solo a los jóvenes, ¿no? Peleando, la política necesita un ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, usted dio el ejemplo abriendo las puertas, ¿no? De la UNI. Y este es el segundo. Este es el segundo. Este es el segundo. Pretendo que sea el segundo. Pues nadie dice las cosas por su Ahora, en esa marcha... Esto es una posilga. No reconoce... Yo lo digo. Claro, se refiere al Congreso o a la situación... Al Congreso. Al Congreso, una posilga. Claro. Ahora, en esas marchas, ¿reconoce que hubo excesos? ¿De algunos infiltrados probablemente? A ver, en toda marcha hay infiltrados. Claro. Son una minoría. Pero le voy a contestar con lo que dijo un congresista claramente de derecha. Revise los videos. Era de Avanza País. Ajá. Y ese congresista dijo, en esa marcha, por favor, no todos son comunistas, no todos son de izquierda. Claro. Yo puedo estar ahí. Claro. Claramente. Usted sabe que... Ahora nos vamos con otro tema. Pero antes de presentarlo, quiero decirle que esa entrevista de Carlos Cabanillas también lo puede ver en Perú21.pe y en Perú 21 Televisión. Dicho esto, ¿sabe usted qué es el love bombing? Es una táctica manipuladora y controladora que al principio te colman de amor, luego te dan regalos y la debida atención para engancharte. Finalmente, ¿qué es lo que hacen? Retiran el afecto y se van. Esta es la columna de salud emocional con Claudia Tazara. Vamos a verlo. El concepto de love bombing ha ganado popularidad en el campo de la psicología y las relaciones interpersonales, ya que describe un fenómeno identificado en ciertos tipos de relaciones. Consiste en el bombardeo excesivo de gestos románticos, muestras de afecto y atención hacia otra persona, con el objetivo de ganar su confianza y afecto de manera rápida e intensa. Estos gestos pueden incluir constantes llamadas, mensajes, invitaciones, regalos y expresiones de amor y compromiso prematuro. El propósito del love bombing
es crear una dependencia emocional en la víctima, haciéndola sentir especial y querida. Sin embargo, una vez que la persona objetivo está enganchada, el amor bomba puede cambiar repentinamente. La persona que realiza el love bombing puede volverse controladora, manipuladora o incluso abusiva, utilizando la culpa y la manipulación para mantener el control sobre la víctima. Aunque los gestos románticos son deseables en una relación, cuando son exagerados y deshonestos, pueden indicar una forma de manipulación. Identificar estas señales de alerta nos permite protegernos y caminar con precaución en el mundo de las relaciones. El amor bomba suele ser utilizado por personas narcisistas e inseguras que buscan controlar y manipular a su pareja. A través de gestos exagerados de amor y atención, buscan enganchar a la persona y hacerla sentir dependiente de ellos. Una vez que la víctima está atrapada, el amor bomba puede cambiar rápidamente, haciéndola sentir culpable y manipulada. Es importante reconocer que no todas las muestras intensas de afecto son love bombing. Algunas personas son naturalmente expresivas en el amor, pero la diferencia radica en la intención detrás de estos gestos. No se trata de desconfiar de todos, pero sí de estar atentos a las señales de manipulación en las relaciones. Ser conscientes de esta dinámica nos permite protegernos y establecer límites saludables en nuestras interacciones emocionales. Soy Claudia Tazara, psicoterapeuta, neuroeducadora y asesora de crianza. Nos vemos con un próximo tema. Bien, habrá notado las recomendaciones. Hay que encender las alertas. Y ahora nos vamos con la columna de Fernando Camel del Solar con Realidad Real. Habla él en esta columna sobre un candidato de consenso. ¿Será posible con miras a las elecciones del 2026? En ese mismo espacio, la semana pasada, expuse con cifras de la encuesta CPI el porqué de la inviabilidad de una candidatura de consenso entre los partidos y políticos conocidos. Solo basta sumar y restar. Hernando de Soto, 2.4. Antauro, 1.9. López Aliaga, 1.8. Keiko, 1.6, Vizcarra 1.4 y Castillo 1.2. Los demás candidatos no llegan ni a 1%. Y ninguno supera ni siquiera el margen de error. Si sacamos el promedio de los primeros 6 lugares de los 6 principales candidatos, vemos que menos de 2 de cada 10 peruanos apoya estas candidaturas. Esto significa que más de 8 peruanos de cada 10 reclama el cambio de ciclo. Y claro, muchos me preguntaron ¿qué significa el cambio de ciclo? Muy simple. El cambio de ciclo empieza por terminar con el viejo ciclo de la política peruana y de los políticos peruanos, por iniciar un nuevo ciclo. Esto quiere decir que Antauro Humala pertenece al viejo ciclo, con mensajes destructivos y con una ideología que ha empobrecido a millones de personas en nuestro continente. Castillo y Vizcarra, ni hablar, porque son sinónimo de la corrupción. Los demás tampoco, porque están rodeados de los mismos políticos de siempre, que no hicieron nada cuando tuvieron la oportunidad. En resumen, todos los partidos están contaminados y agonizando ante la ciudadanía. Su tiempo ya se cumplió y esta verdad, les guste o no, es la verdad verdadera, o mejor dicho, la realidad real. En mis recorridos por el Perú, y con la campaña Anemia Cero de Peruanos por Peruanos, lo he visto, lo he escuchado y lo he sentido directamente. Los peruanos quieren jubilar a todos y hacer un contrato nuevo, con una alternativa nueva, con caras nuevas, con una agrupación que represente el cambio de aire que el Perú necesita y que los peruanos piden a gritos. El nuevo ciclo es una nueva forma de hacer política. Es que la verdad le gane a la mentira. Es que la justicia sea justa. Es mirar a los ojos y decir las cosas como son. Es extirpar la corrupción. Es tener la decisión de combatir y vencer a la delincuencia. Y es tener un gobierno que se dedique a solucionar los problemas de la gente, en educación, en salud, y que así recuperemos la confianza, sabiendo que tenemos un gobierno que trabaja para nosotros, por la libertad, el desarrollo, la prosperidad y el crecimiento. El Perú necesita volver a creer.
Y el único camino es no seguir haciendo lo mismo, ni elegir a los mismos. Ese camino es el cambio de ciclo. ¿Le gustó? Bien, es realidad real con Fernando Calmel del Solar. Y también lo puede ver aquí en Perú 21 Televisión, Perú21.pe. Y ahora nos vamos a conocer lo último de la Eurocopa. ¿Con quién? Con nuestro compañero Junior Sagaceta. Continuamos con la cobertura de la Eurocopa 2024 en su cuarto día. En esta fecha, Francia se enfrentó a Austria y, aunque fue triunfo galo, los dirigidos por Deschamps sufrieron más de la cuenta luego de obtener la ventaja con un gol en contra de Maximilian Weber. Los franceses poco pudieron hacer ante una Austria bien plantada que tuvo sus chances para empatar, pero que no pudieron concretar. Al final, más llamativo que el marcador terminó siendo el duro choque de Kylian Mbappé contra Kevin Danso, que lo dejó sangrando de la nariz tanto que tuvo que ser reemplazado en los minutos finales y preocupa a sus hinchas. Con este resultado, Francia es segundo del grupo D, detrás de Países Bajos y delante de Polonia y la propia Austria. Regresamos con más información de la Euro 2024. Esto y mucho más en Perú21.pe. Pero ahora nos vamos con las noticias del mundo. ¿Por qué? Porque el gobierno de Israel prácticamente ha confirmado que el lunes va a haber la disolución del gabinete de guerra, creado tras los ataques sin precedentes de ese 7 de octubre del movimiento islamista palestino Hamas. Vamos con eso. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, disolvió su gabinete de guerra. Este órgano había sido creado tras los ataques sin precedentes del 7 de octubre del movimiento islamista palestino Hamas. Pero la semana pasada, el centrista Benny Gantz abandonó la coalición gubernamental y con él se fue también Gadi Eisenkot. El gabinete de guerra era un requisito previo para crear este gobierno de unidad nacional, puesto por el miembro de la Knesset, Benny Gantz. Con la salida del señor Gantz del gobierno, ya no hay necesidad del gabinete de guerra y sus funciones serán asumidas por mandato del Estado de Israel por el gabinete de seguridad, junto con el gabinete en pleno. El gabinete de seguridad, que incluye al ministro de Defensa, al Asuntos Estratégicos y al consejero de Seguridad Nacional, es el principal encargado de las decisiones sobre los temas vinculados a la guerra con Hamas. La prensa informó que la disolución del gabinete de guerra pretende acabar con los intentos de dos ministros de extrema derecha que han pedido participar en él desde el inicio del conflicto. Bien, amigos, esas fueron las noticias, las principales noticias del día y, por supuesto, tanto las columnas, videocolumnas, como también las entrevistas completas las puede ver en Perú 21 Televisión y en Perú 21.pe.